Buenas noches, hermanos. Amado Padre Celestial, bendito Creador, Señor, te damos gracias, Padre, por permitirnos estar en este momento, conectarnos con nuestros hermanos de aquí y de otros lugares y poder conocerte más a través de tu palabra, Señor. Te damos las gracias por siempre mostrarnos la verdad cuando te lo pedimos en oración. Por favor, que tu Santo Espíritu dirija este tiempo, Señor, y que guardes y nos instruyas como solo tú sabes hacerlo. Te damos las gracias, Padre nuestro, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, vamos a continuar con este tema de las figuras retóricas. Así de memoria, ¿quién me dice algunos tipos de figuras retóricas? ¿Quién recuerda algunas? Recuerdo Ok, la la hipérbole, 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 La otro, alegoría, El alegoría, sí, antropomorfismo, la cimiento. metáfora, otro, Ok. el pleonasmo, pleonasmo, pleonasmo. Una más, la Metonimia, personificación, símil, la ajá, retórica, retórica, Prosopopeya, prosopopeya. muy bien. Creo que la Silencio. prosopopeya fue la última que vimos, ¿no? Ajá, sí. Sí. Ok. ¿Por qué usamos las figuras retóricas? ¿Quién recuerda? ¿Cuál es la razón de usar en la escritura figuras retóricas? porque hay cosas que Agarrar la espirituales difíciles de explicar. Esa es una, ¿sí? ¿Cómo explicas principios espirituales a una mente terrenal? ¿Por qué otra razón usaríamos figuras retóricas? para facilitar el para mensaje. persuadir, Facilitar el aprendizaje. Alguien dijo una más que no alcancé a para escuchar. persuadir Para persuadir. ahí Es, al oyente. exactamente. Persuadir no se entienda como que un engaño, ¿sale? Persuadir es convencerlos. Cuando estamos nosotros exponiendo, la gente tiene dudas, la gente se pregunta, la gente dice, ¿será cierto? Entonces nosotros usamos la retórica para que ellos puedan entender y sean persuadidos a la verdad, ¿verdad? Ok, entonces vamos a ver bueno, vimos la última figura retórica, creo que alguien la mencionó, la prosopopeya, ¿verdad? La prosopopeya. ¿Qué es la prosopopeya? ¿Dónde la compraste? ¿Qué? ¿Aquí? Sí. Aló. consiste en darle como cualidades humanas a seres, vimos ejemplos como el mar, ¿no? Como algo poético, ¿no? Sí, tiene que ver con la poesía, definitivamente. Sí, ok, sí, sí, se les atribuyen ciertas características, ¿no? Porque no se vayan a confundir con la que sigue. Por ejemplo, vamos a ver la apóstrofe. Escriban la apóstrofe y ahorita van a ver la diferencia entre una y la otra. La apóstrofe. Todas estas figuras retóricas tienen que ver con el índole personal. ¿A qué nos referimos con personal? Que estamos hablando de personajes, ¿sale? A eso nos referimos. La apóstrofe, apóstrofe. ¿Qué significa? Es la interrupción de un discurso, la interrupción de un discurso para dirigirse a una persona o a una cosa personificada. La interrupción de un discurso para dirigirse a una cosa personificada o a una persona. ¿Para qué? Para aclararnos una verdad. Como estamos en la retórica, ¿para qué se usaría? Para que se entienda, para darle mayor énfasis a lo que nosotros queremos hacer. Por ejemplo, Salmo 114, versículo 5. Salmo 114, versículo 5 y 6. Fíjense lo que está haciendo el salmista.
Versículo 5. Hace una pregunta. ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? ¿Qué tuviste, Omar, que huiste? Y tú, oh Jordán, que te volviste atrás. Oh montes, ¿por qué saltasteis como carneros y vosotros collados como corderitos? Parece una personificación, ¿verdad? Parece que está personificando a quién, en este caso al mar, a los montes, a los collados, pero la apóstrofe es cuando el autor hace la pausa y empieza a hablarle a la personificación. Una apóstrofe literalmente es una rayita, ¿verdad? Que ponemos como un acentito. Yo creo que los que hablan maya lo entienden mejor, porque el apóstrofe en maya se pone entre las palabras, no es como la tilde del acento. La tilde del acento va encima de la letra. Un apóstrofe va en medio de las palabras, ¿verdad? Entonces es esa pequeña pausa, esa pequeña comita que se hace para que donde de repente estás viendo un tema, apóstrofe, y volteas con la personificación, en este caso, ¿verdad? Voltea con los montes a hablar de qué, de lo mismo que está hablando el Salmo. ¿Para qué? Para resaltar qué cosa, pues la presencia de Dios, el poder de Dios, la gloria de Dios, y todo esto en una forma retórica, porque sabemos que no es algo literal, ¿verdad? Que el mar empiece a tener una conversación, que los montes le salen ojitos y una boquita y empiezan a hablar, como ha habido algunos que pretenden que sea, sino que todo esto es una figura retórica que tiene que ver con lo poético, tiene que ver con el enriquecer el discurso que estoy dando para que se entienda mejor el énfasis en el tema que quiero que la gente reciba. ¿Sale? Vamos a ver el canto de Débora. Jueces, capítulo 5. Jueces, capítulo 5, versículo 3. Voy a leer estos versículos para tener un contexto, pero me voy a ver, ahorita les digo a dónde me salto para encontrar la apóstrofe. ¿Lo tienen, Jueces 5? Ok. Oíd reyes, escuchado príncipes. Yo cantaré a Jehová, cantaré salmos a Jehová, el Dios de Israel. Aquí no hay una apóstrofe porque sí le está hablando a los reyes, no está haciendo ninguna pausa. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Los montes temblaron delante de Jehová, aquel Sinaí delante de Jehová, Dios de Israel, y está describiendo, ¿verdad? ¿De quién está describiendo? De los montes, de las nubes, de la tierra. Vamos a saltarnos al verso 31. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza y la tierra reposó 40 años. ¿Se dan cuenta cómo hace esta pausa? Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. ¿Cómo? Con toda la explicación que dio anteriormente. Estuvo hablando de esos. Pausa. Así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, mas los que te aman, ¿como quién? Sean como el sol. ¿Cuál es la apóstrofe? La victoria que Dios les dio y el temor que provocó Dios en sus enemigos. Si pueden darle un vistazo rápido, así léanle los versículos así, 6, 7, 8, 9, 10, para que puedan entender dónde está esta apóstrofe, por favor. Yo les anticipo, está en el verso 31, pero lean todos los otros versículos para que la puedan notar de una mejor manera. Cuando terminen de leerla, levanten la mano, por favor.
¿Pastor de dónde? ¿A dónde? Perdón, es que se me trabó el internet. Todo el capítulo 5, pero lleguen al Ok. 31 donde ya se dirige al sol. Recuerden, ¿qué es la apóstrofe? Es la interrupción del discurso, está dando un discurso y de repente interrumpe y le habla a una personificación. ¿Ya vieron? Está dando un discurso, apóstrofe, interrumpe su discurso y ahora le va a hablar a una cosa personificada o interrumpe su discurso y ahora voltea con un personaje para hablar. En este caso, interrumpe lo que está diciendo para hablar con quién. Primero con Jehová y reafirma hablándole a quién, al sol, ¿verdad? Sean como el sol cuando sale con su fuerza. Vamos a encontrar otra más para que lo vayamos entendiendo. Isaías 14, versículo 8. Isaías 14, versículo 8. ¿Ok? Lean los versículos anteriores al versículo 8. Lean los versículos anteriores. Isaías 14. ¿Ya? Ahora, llegamos al versículo 8. Aún los cipreses se regocijan a causa de ti, y los cedros del Líbano diciendo, desde que tú pereciste, no ha subido cortador contra nosotros. ¿Ya vieron? ¿Ya identificaron cómo era la personificación? Empieza a dar la explicación. El Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida saliesen a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. ¿Cuál es aquí la figura retórica que nos está explicando? Pues el regocijo que tuvo Israel frente a la derrota de Babilonia, como la guerra que hubo, la derrota que tuvieron, como fueron liberados y además menciona que los muertos despertaron, ¿no? Habla de la invisible morada de los muertos. ¿Para qué? Algo retórico lo ocupa para explicarnos, para darnos una lección que quede bien clara del gran regocijo que están sintiendo en ese momento. Hablando con quién, mira, el Seol hizo esto, los cipreses y los cipreses contestan, ¿verdad? Sí, nadie nos ha cortado como nos cortaron ellos. Ahí está donde entra esta apóstrofe, donde yo estoy dando un discurso y entonces volteo con la personificación y ahora la personificación interviene para para hacer la figura retórica más entendible. ¿Ok? Todo esto, ¿para qué lo debemos de entender? Pues para no caer en errores ¿cómo llamarlos? De interpretación, podría ser. Sí, 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 de interpretación, pero cuando tendemos a espiritualizar muchas cosas que no tenemos por qué espiritualizarlas. Como Les voy a dar un místico. ejemplo de este peligro. Estaba con una persona caminando por ahí en la calle y me venía platicando de muchas cosas, ¿no? De momentos sobrenaturales. Y entonces está caminando y se acerca un pajarito, ¿no? No, mira, es que ese pajarito, me está diciendo Dios algo con ese pajarito y se acerca y me está dando un mensaje con el pajarito y después voltea y veo que su rostro cambia y dice, es que estoy viendo, ahí hay un demonio, mira, ahí hay un demonio y ese árbol seco es por esto y entonces a todo le estaba encontrando, ¿no? Cosas así que no es sano que hagamos, que debemos de tener mucho cuidado.
Ahora, yo les estoy dando de esto que sucedió con una persona con la que yo estaba. ¿Qué creen que suceda cuando interpretamos o cuando leemos la Biblia? ¿No? Hay la tendencia a espiritualizar muchas cosas que son recursos retóricos para darnos una enseñanza. Tengan mucho cuidado con eso, ¿ok? Vamos a Deuteronomio 32. Vamos a Deuteronomio 32. Estaba muy rico el clima aquí en Cancún. Y justo ahorita que empezó la clase empecé a oír el cielo tronar. Yo dije, no me vaya a quedar otra vez sin corriente. Llegó hasta el otro día. Fue terrible esa noche. Ok, Deuteronomio 32, ¿lo tienen? Fíjense cómo ahora se dirige a la personificación. Va a hablar a la personificación. Escuchad cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, engrandeced a nuestro Rey. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él. Es justo y recto. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. Así pagáis a Jehová, pueblo loco e ignorante. ¿No es Él tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. ¿Ya vieron? ¿Con qué tiene que ver esta figura? Bueno, con la gracia, la misericordia de Dios y un pueblo que no entendía, ¿verdad? Le llama ignorante, que no entendía quién era Dios. ¿Y dónde empieza esta apóstrofe? Escuchen cielos y hablaré. ¿Ya vieron cómo dirige su discurso a la personificación? Escuchen cielos y hablaré. Oiga la tierra los dichos de mi boca. ¿Por qué se dirige a los cielos y por qué se dirige a la tierra? Para enfatizar el mensaje que quiere dar. Estos cabeza dura no entienden lo que les quiero decir, no se dan cuenta de su ignorancia, ¿verdad? Entonces, podemos hacer uso de todas estas figuras retóricas. Hace rato les pregunté y les dije, díganme algunas figuras retóricas. La pregunta ahora es, ¿alguien todavía tiene dudas sobre el uso y la aplicación de las figuras retóricas? ¿No? A ver esta pregunta. ¿Cómo puedo saber la interpretación de la figura retórica? El contexto. Ahí está la clave. Ese es el contexto. Ahora, ¿se acuerdan que cuando veíamos algunas metáforas o algunas figuras retóricas, hay palabras que nos dan clave para saber de qué se está tratando? Por ejemplo, el espíritu descendió como una paloma. ¿Recuerdan cuál era ese uso? ¿Qué figura retórica es cuando dice así, cuando pone el prefijo como? La Símil. metáfora. Es una Símil. metáfora, ¿De pero es un símil? símil. Exactamente, exactamente. ¿Por qué? Por ejemplo, las parábolas, ¿no? Las parábolas están llenas de metáforas, de símiles, de personificación. Es una figura retórica. Pero hay una historia, la historia de el mendigo Lázaro con el rico. ¿Recuerdan? Si nosotros leemos atentamente esa historia, te vas a dar cuenta que no es una parábola, no está hablándolo como una parábola. ¿Cómo me doy cuenta? Por las palabras. Por eso es que hacemos el estudio de ¿cómo se llama? Los primeros pasos, los contextos. Empezamos a ver los contextos. Empezamos a ver los verbos, ¿se recuerdan? Vemos los verbos que usa, los personajes que usa. Ahí podemos ver
qué personajes hablan, qué personajes no hablan, si es un personaje que tiene vida y que habla y que es una personalidad o es una figura retórica. Y esa historia de Lázaro y el rico no es una parábola, no es una parábola, es un hecho que sucedió. Entonces, esto se los digo para que no vayan a caer en el error de todo convertirlo en metáforas y perderse la oportunidad de entender mensajes ricos como ese. ¿Ok? Bueno, vamos a hacer aquí una pausa tremenda. Vamos a hacer una pausa tremenda y vamos a hacer un resumen. Pueden hacerlo como un mapa conceptual o pueden hacerlo como un mapa mental o pueden hacerlo como en fila, como ustedes quieran. Vamos a ver rápidamente un resumen general de la hermenéutica para tenerlo presente y poder hacer una aplicación de todas estas reglas de la hermenéutica. Número 1, contextos. ¿Se recuerdan las primeras reglas de la hermenéutica? Había que leer el antes y el después del texto. Siempre, 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 hermanos, siempre. Se van a dar cuenta que hay muchos textos que han sido tan tergiversados por no hacer este ejercicio, ¿ok? Entonces, empezamos con el contexto histórico y cultural. Contexto histórico y cultural. ¿A qué se referirá el contexto histórico y cultural? El tiempo en el que se escribió el- y cómo se vivía en la época cuando se escribió. Usos y costumbres. Ujú, Es el cuándo lo escribió, en qué época lo escribió, cómo lo escribió. ujú, exactamente. Todas esas preguntas son muy buenas. Es más, esas preguntas son la guía para contestarlo. ¿Quién es el autor? La primera pregunta que tengo que contestar, ¿no? ¿Quién es el autor? ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a entender mucho de lo que escribe, como por ejemplo el Evangelio de Lucas. ¿Quién fue Lucas? Un médico. Un Un médico. doctor que Entonces, no era cuando, apóstol. exactamente, entonces Ok. cuando lo lees, te das Bueno, cuenta de los no. detalles médicos que usa Lucas. Te das cuenta que trata de explicar los milagros, bueno, no de explicar los milagros, sino ve detalles en los milagros que otros no notaron, ¿verdad? Entonces, siempre saber quién es el autor me va a ayudar. Mateo, por ejemplo, ¿quién fue Mateo? Un Un recaudador. publicano. Un recaudador, un Siempre publicano. pagaron impuestos. ¿Y Un cómo empieza recaudador. su evangelio? Con la ¿Verdad? genealogía de Empieza con Cristo. una genealogía y vemos que él está muy enfocado a quién, a los judíos, ¿verdad? Muy enfocado a los judíos. Luego viene Juan, que es el amado, el que se recostaba en el pecho. ¿Y de qué habla Juan y las epístolas de Juan? Amor, Amor al- amor, 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 amor. Entonces, entender el autor te va a ayudar muchísimo. Entonces, te haces preguntas como ¿quién es el autor? ¿A quién va dirigido? Por ejemplo, una carta que va dirigida a los hebreos. Pues, ¿entiendes? O a los romanos, ¿no? Porque ¿quiénes eran los romanos? Pues eran gentiles en su mayoría. Entonces, entiendes, a los corintios. Hay cartas que son dirigidas a cristianos totalmente, a creyentes. Entonces, cuando Iglesia. entiendes a quién va dirigida la carta, entonces ya no tienes dudas como, por ejemplo, la salvación, de que, mira, aquí está hablando de la salvación. Tan sencillo como entender que ya le está escribiendo a salvos, ya descartas muchas cosas, muchas dudas, ¿verdad? Entonces es importante entender a quién lo está dirigiendo, cuándo se escribió. Yo acá en Cancún estoy dando la carta, estoy explicando la carta que apenas estudiaron ustedes de Primera de Pedro.
y solamente saber cuándo se escribió nos cambia todo el panorama, ¿no? Cuando Pablo dice, perdón, cuando Pedro dice, ustedes no sean así, ustedes sean santos, ustedes vístanse del hombre nuevo, ¿no? Allá les van a decir, les van a hacer, pero ustedes no sean igual que ellos, no paguen mal con mal, paguen con bien. ¿Y en qué momento fue escrito esto? Pues cuando Nerón los estaba persiguiendo, los estaba matando, cuando los boicoteaban. Y luego dice en el capítulo 3, ¿no? Y ustedes mujeres, asimismo, sométanse a sus maridos y dices, así mismo como, pues así como los corretean, los están matando, murmuran de ustedes, dicen cosas de ustedes, pero que cuando los conozcan glorifiquen a Dios, así ustedes mujeres también hagan con sus esposos inconversos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Te cambia todo el panorama, ¿entiendes? Ah, así de dura es la batalla, porque solamente por entender en qué época se escribió ese libro. Por ejemplo, ¿qué otro libro te puede cambiar el panorama sabiendo de en qué época se escribió? ¿Has pensado en alguno? Efesios. ¿Alguna de las cartas de Pablo? ¿Alguien sabe dónde escribió algunas de sus cartas, Pablo? En la cárcel. Desde la cárcel. En la cárcel, en un tiempo que él estaba en la cárcel y su carta habla de la libertad, ¿no? Habla del gozo. Entonces dices, ¿qué? ¿Cómo cambia el contexto? Entonces, el contexto histórico y cultural es muy importante que empecemos con eso. Otra pregunta para este contexto. ¿Cuál es el propósito del libro? ¿Cuál es el propósito? Y siempre el propósito lo encontramos. O sea, siempre está el propósito en la misma carta cuando empieza. Te escribo esta carta para que mientras que yo no voy, aquí está el propósito, ¿verdad? Escribo esta carta a los expatriados de esto. Ahí está el propósito. Entonces, otra pregunta que me tengo que hacer es el propósito. ¿Sale? Ok. Número dos. Número dos, el contexto literario. Contexto literario. El contexto literario. Aquí empiezas a ver, como su nombre lo dice, el flujo literario, ¿verdad? La comprensión del texto, el género del libro o de la carta. ¿Alguien se acuerda de algunos géneros literarios que vimos? Narrativa, Muy bien. Otro, Histórica. histórico, muy bien. Otro, poético, poético, muy bien. Otro, Profético. profético, muy bien. ¿Ya se dieron cuenta? Encuentro el estilo literario, la literatura que tiene. ¿Por qué? Pues porque esto me va a ayudar a entender mucho mejor la retórica que va a utilizar, ¿verdad? Me va a ayudar mucho a entender el lenguaje que está utilizando. ¿Por qué? Porque hay algunos que son, por ejemplo, proféticos, pues su nombre lo dice. ¿De qué me van a estar hablando? sí. De los acontecimientos futuros, de la profecía. Alguna profecía ya cumplida y otra que va a estar por cumplirse. Entonces, entiendo el recurso literario que va a tener. Hablamos uno que no lo mencionaron o no recuerdo si lo mencionaron, apocalíptico, ¿lo recuerdan? Apocalíptico, otro recurso literario. Ok. Número uno, ¿qué fue? Histórico y Narrativa, cultural. Ok, ya lo entendí. Número dos, ¿ahora qué veo? Contexto literario. Ahí, ahora váyanse a la literatura, ¿verdad? General. Todos estos son generales, ¿ya se fijaron? Es un contexto general. Y poco a poco lo vamos a ir reduciendo.
vamos reduciendo. Número 3, la observación. Observación. ¿Qué es la observación? Ahora, en la observación, ya me empiezo a centrar en detalles. ¿Se vieron? ¿Se fijaron? Generales. Y ahora empiezo con detalles. Empiezo a ver cositas, ¿no? Ya empiezo con el proceso interpretativo. Ya empiezo a observar. Todavía no lo interpreto, ¿ok? Todavía no lo interpreto, pero ya empiezo a notar todos estos detalles. ¿Qué tengo que ver? Pues, ¿se acuerdan que ahí hay unas preguntas básicas que nos tenemos que hacer cuando llegamos a este proceso de la observación? Las preguntas básicas. ¿Cuáles son preguntas básicas? Por ahí había alguien que ya las dijo, pero como que no se atrevió a decirlas con el micrófono. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Exacto, exacto. Son las preguntas básicas. ¿Qué? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para qué? Esas preguntas aquí entran, en este punto 3, ya a la observación. ¿Quién? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? Empiezo con el detalle, ¿no? Ah, ¿quién dijo esto? ¿Por qué? Porque de repente, he oído personas que le atribuyen, palabras a Dios y Dios no lo dijo. Por ejemplo, dicen, como Dios dice, desnudo llegué y desnudo me voy. ¿Sí fue? ¿Quién dijo eso? Job, Job, Job. Entonces, la observación, ¿por qué lo dijo? ¿Por qué lo dijo? por las pruebas que estaba viviendo, perdió todo y reconocía el señorío de Dios. ¿Para qué lo dijo? Pues, no Para, digo que me contesten, no, pero ya se fijaron cómo con las preguntas de la observación, ya puedo yo empezar a armar lo que va a ser mi explicación. Todavía no es una explicación, pero ya empiezo yo, porque estoy estudiando yo, ¿ok? No puedo explicar, no puedo interpretar lo que yo no conozco, lo que yo no sé. Y ese es el problema con muchos predicadores, que solamente repiten como guacamayas lo que alguien dijo, que solamente leyeron un versículo que sonó bonito y pues, vamos a hablar de esto porque vieron un TikTok o vieron un video o creen que entienden lo que dice ahí. Entonces, no. Nosotros para atrevernos a explicar, a decir algo, yo tengo que conocerlo, yo tengo que entenderlo. ¿Cómo? Me empiezo a hacer muchas preguntas. Llénate de preguntas y respóndelas. En un principio, apúntalas. De verdad, mira, no importa que tus primeros apuntes, hasta un día vas a regresar a tus cuadernos o a donde sea y vas a ver tus apuntes y vas a decir, ¿qué rollo? Solo yo me entendía. No importa, escríbelo. Hay quien tiene una mente creativa que escribe arriba, que escribe abajo, que una flechita, que un color, otro color. No importa. Los bocetos de las predicaciones así son, así están. Si ustedes vieran mis primeras, cuando recién empiezo, es un cotorreo. A veces prefiero el papel porque con la pantalla como que me falta creatividad para poner todo lo que tengo que poner. Pero entonces me empiezo yo a llenar de preguntas y todas las empiezo a responder, ¿no? Preguntas incluso como, ¿lo dijo enojado? ¿Lo dijo contento? ¿Lo insultaron? ¿No lo insultaron? O sea, pregúntate todo. Y aquí en esta parte de la observación entran los verbos. ¿Te acuerdas que aprendimos sobre los verbos? Entran los verbos. ¿Qué verbo está usando? Y el sustantivo. O sea, el sustantivo es esta persona que lleva a cabo el verbo, ¿no? Entonces empiezas a identificar aquí, ¿qué verbo utilizó? ¿En qué tiempo lo utilizó?
¿Cuál es el tiempo verbal del verbo? Porque aprendimos con el Strong que hay tiempos que están en presente continuo. ¿Qué es un presente continuo? Que es muy importante ese tiempo verbal. Es un verbo que estoy haciendo ahorita, presente, ¿no? Lo estoy haciendo, pero el presente continuo es que lo sigo haciendo, lo sigo haciendo. Identificar eso, o si es pasado, o si es futuro. Aquí en la observación entra lo que hemos estado aprendiendo de las figuras retóricas. ¿Es una figura retórica? Es la ¿Qué quiere la- decir esta figura retórica? ¿Qué me explica lo que estuvimos interpretando? ¿Se recuerdan? A ver, identifica la figura retórica. Ahora, ¿qué quiere decir la figura retórica? Aquí, en este paso, es donde me hago, esta observación es donde ya empiezo a agarrar mi tacita de café y aquí es donde ya empieza a salir un mito de la cabeza. Les voy a hacer sincero con lo que a veces me pasa cuando estoy en este punto. A veces me emociono tanto, no sé si a alguien le ha pasado, pero yo me emociono que me paro. Me paro a caminar. O sea, como que me entra algo así de que me tengo que parar y me ven como dando vueltas, ¿no? Como que me Como una emocioné explosión. tanto. Una explosión, Sí. ¿no? Así de, ah, ¿por qué? Porque empieza, yo practico mucho hablar con mi esposa. Entonces, mi esposa es la que se tiene que aguantar. A veces tiene la primicia de la predicación, pero a veces me tiene que aguantar porque le hablo con ella y le digo, mira, todavía no tengo todavía no tengo estructurado, pero esta es la idea. Entonces le suelto lo que voy teniendo y entonces cuando lo platico con ella, como que platicándolo se me arreglan las ideas. O sea, se me acomodan las ideas. Por ejemplo, ayer en la mañana estaba hablando con ella y bajé así emocionado. Y le digo, oye, ¿qué crees? Que, que, que traigo esta idea. Todos somos generosos. ¿Cómo qué? Sí, mira, es que cuando Jesús fue tentado, ¿se acuerdan la tentación de Jesús? Entonces, Satanás le dice, mira, si me adoras, todo esto que ves aquí te lo voy a dar. Entonces, las personas que buscan las riquezas, que buscan todo eso que está aquí en el mundo, es porque adoran ¿a quién? A Satanás. Pero entonces Dios le dijo, no, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces le digo, entonces, mira, hay estos dos contrastes. Uno, lo haces a la manera del diablo, que es, te vas por las riquezas y lo adoras. O la otra es, adoras a Dios y entiendes que no es tuyo, que es de Dios. Y todos somos generosos, ¿por qué? Porque eres o generoso con Dios o eres generoso contigo. Y entonces empiezo a soltar mis ideas y cuando suelto las ideas, empiezo a armar, y otra vez corriendo, ¿verdad? Vengo emocionado a escribir lo que en ese momento recibí. Entonces, este tercer paso de la observación es como donde ya se junta todo. Aquí es donde te vas a echar un buen rato. Vas a encontrar todas las figuras retóricas. ¿Qué otra? Eh, mm, ¿Qué otros recursos aquí encontramos? ¿Qué otros recursos Los literarios? hebraísmos. Tiempos Los Hebraísmos. verbales. hebraísmos, muy bien, muy Aquí bien. entra el contexto general también, ¿no? El contexto general lo hicimos en el paso 1, Ya, ahí. así. Y sí, las preguntas que hacemos en el contexto general son quién, cuándo, cómo, pero en una manera general, ¿no? A los Ujú, romanos, sí. carta a los romanos, pero en la observación es a qué romanos. Ya fui de lo general a lo detallado. Sí. Lo voy cerrando poco a poco, poco a poco. Voy encontrando los adjetivos que utiliza: insensatos, ciegos. No he visto fe como esta.
empiezo a encontrar todos los adjetivos porque los adjetivos son importantes. Por ejemplo, que dije ahorita no he visto fe como esta. ¿A quién más elogió de esa manera? El Señor Jesús, con su fe. Y te metes al Strong o al Vine. No, a nadie más. A nadie más elogió por su fe. Al contrario, a los discípulos, a los apóstoles les dijo, faltos de fe. Entonces, eso enriquece tu tema, ¿te das cuenta? Enriquece tu tema o te da un tema. Empiezas a ver por dónde vas a dirigir tu tema. Entonces, todas estas observaciones debes escribirlas. No te las dejes aquí en la mente. Error que te va a doler en el alma. Que tengas una observación y no la notes, porque uno dice, no, no se me olvida, está bien buena, no se me olvida. 3 Doritos después, ¿cuál era? Estaba re buena. Y te jalas los pelos. Yo por eso ya no tengo, porque, ¿cómo no anoté esa observación? ¿Cómo se me fue? Ahora, un tip, mándate mensajes a ti mismo. A veces yo hago eso, o a mi esposa, ¿no? Y mi esposa me responde con signos de interrogación y yo, no es para ti, nada más guárdamelo para después regresar y ponerlo, ¿verdad? Y bueno, si eres de la alabanza, este es un consejo para ti también, porque luego vienen cantos que están bien buenos, la letra, la música, lo tienes, lo disfrutas y dices, no, no se me olvida. Te despiertas y ya se te olvidó, ¿verdad? Y dices, cómo no lo anoté, ya está uno tratándose de acordar. Que por cierto, ahorita que dije del canto y de la inspiración, Esteban, ¿cómo nos ministró este domingo tu canto del matrimonio? ¿Cómo va? Del Salmo 129. Si Edifica Jehová nuestro no, edifica nuestro hogar, ¿no? Ese canto te lo inspiró Dios definitivamente, ¿no? O sea, si Jehová no, en vano vela la guardia, dice el Salmo 129, si Jehová no está de por medio. Entonces todo eso apúntalo, apúntalo o grábalo, descarga tu aplicación de notas y grábalo, toma nota de todo. Y entonces, cuando estoy haciendo la observación, no pierdo de vista el contexto general. ¿Se dan cuenta? Lo tengo. A ver, vamos a recapitular. Número 1, ¿con qué empiezo? Con el contexto. Texto histórico y cultural. Contexto histórico y cultural, que es el contexto general, ¿verdad? Paso número 2, El contexto literario. contexto literario, que incluye toda la gramática, ¿verdad? La manera en la que está escrita, los recursos retóricos. Luego, ¿qué sigue? La observación. Y en la observación es donde estalla la bomba. Aquí es donde se junta todo. Aquí es donde todo lo metes a la licuadora y aquí es donde empieza la emoción. Aquí es donde empieza todo esto. ¿Por qué? Porque te estás preparando la aplicación. Pero para aplicarlo, necesitas entenderlo. ¿Ok? Si lo entiendes, va a ser muy fácil aplicarlo. Muy fácil aplicarlo. Pero si no lo entiendes, vas a hacer un cotorreo. Y número cuatro, la aplicación. Aplicación. ¿Cómo es la aplicación? Tomo todos estos recursos, toda la observación que hice y empiezo a dar el principio teológico, lo que el autor quiso enseñar. Esa es la interpretación, lo que el autor quiso decir. Ahora, aquí tengan cuidado porque alguien me comentó, pero si el autor quiso decirle esto a los corintios, pues yo no se lo quiero decir a los corintios, yo se lo quiero decir a los cancunenses o a los argentinos
ok, debes de entender qué le quiso decir a los corintios, qué les dijo a ellos, por qué se los dijo, cuándo se los dijo, cuáles eran las circunstancias específicamente a ellos. ¿Qué hago con la aplicación? ¿Cómo impacta ese mensaje que le dieron a los corintios? ¿Cómo impacta al público que yo tengo? No se trata de cambiar el mensaje o la interpretación. Aquí es donde muchos cometen el error. No se trata de cambiar la interpretación que se le dio a ese pasaje. Se trata de aplicarlo. ¿Cómo? Esta es la pregunta, ¿no? ¿Cómo impacta esta interpretación al público que tengo enfrente? ¿Cómo impacta? Y otra pregunta que nos debemos hacer aquí es, ¿qué debemos hacer al respecto? ¿Qué debemos hacer al respecto? ¿Cómo lo hago? Pues empiezo a pensar en cuestiones de la vida actual, de la vida que estamos viviendo. Ahora sí, de mi contexto cultural. Ahora sí, del contexto social en el que me encuentro. ¿Sabes? Cometí el error. O sea, fíjense qué bruto es uno, ¿no? Estoy en un lugar donde pues hay mucha pobreza y yo estoy tratando de explicar algo y les digo, es como cuando se te descompone el carro y tienes que cambiar el aceite y mientras lo estoy diciendo yo mismo estoy diciendo, ah, ¿verdad? Ah, ¿pero qué estás haciendo? O sea, no es el contexto donde lo tengo que hacer, ¿verdad? Entonces debemos de tener mucho cuidado. Ahí sí ya aplica a lo que ahora, una aplicación específica. Y el pastor o el líder, pues conoce las circunstancias de la iglesia, ¿verdad? Sabes cuando alguien está pasando un momento de tristeza, perdió un familiar, cuando alguien está en una batalla espiritual o con sus deseos carnales, entonces ahí lo aplicas. Y bueno, lo que aprendimos viene la inspiración divina. ¿Cuál es la inspiración divina? Que Dios da discernimiento. Para mí eso es la profecía. ¿Qué es la profecía? Cuando te paras, hablas la palabra de Dios, no te han contado el chisme, no sabes la historia personal de cada quien, pero el Espíritu de Dios te revela lo que está sucediendo. Y entonces el Espíritu usa tus labios para hablar. Deja de estarte pensando que no se da cuenta Dios de lo que haces en lo secreto o que estás cayendo en este pecado, en esta otra cosa. Y el Espíritu va revelando algo que nadie dice, ¿verdad? Porque nadie lo quiere expresar porque es vergonzoso. Y entonces viene la aplicación y es el Espíritu de Dios moviéndose con libertad y con poder. Ahí debemos de ser sensibles. Y ya hablamos este punto de que te guardes, ¿verdad? De las pedradas. Guárdate de eso. Ah, aquí está fulanito, me la debe. Se la voy a soltar, ¿verdad? Ah, esto es para ti. Ustedes los que ponen en Facebook. Y ahí te estás vengando de lo que puso en el Facebook y te dolió y te llegó, ¿verdad? Entonces debe de permanecer fiel al significado del texto. Esto pónganlo. La aplicación debe permanecer fiel al significado del texto. Y por último, llego a una conclusión. ¿Sale? La conclusión. Y esta conclusión es, vamos a llamarle los pasos a la acción, ¿no? O sea, ya te expliqué el pasaje, ya te apliqué el pasaje. ¿Cuál es la conclusión? ¿Qué vas a hacer con esta aplicación y con esta interpretación? Esa es la conclusión. ¿Qué vas a hacer? ¿Cuáles son los pasos a la acción? ¿Qué vamos a hacer con esto? O sea, o terminas y sale, ahí nos vemos,
o los llevas a una meditación, ¿no? Pues si el tema fue de la Biblia, pues vamos a hacer un plan, hay que leer la Biblia, levántate en las mañanas y lo primero, antes del celular, la Biblia. Antes de otra cosa, canta un canto, dependiendo el tema, la aplicación que hayas dado, llegas a una conclusión. En tu conclusión, cuídate, no ser grosero, ¿verdad? Cuídate, guárdate, sé empático con las personas, sé misericordioso, dice la Biblia, pon tus barbas a remojar, ¿verdad? El que crea estar firme, vea bien que no caiga, trátalos como si fueras tú. Hay muchos consejos de la Biblia, de ten cuidado, no te llenes de orgullo, de soberbia, porque eso es malo, es peligroso. Ok. En estos puntos, ¿cuántos fueron? ¿Cuatro o cinco? Cinco. En estos 5 puntos resumimos la hermenéutica. Qué padre, ¿verdad? Así, resumimos la hermenéutica. ¿Alguien tiene alguna duda breve sobre esto? ¿No? Muy bien. Bueno, vamos a hacer esto. Ahora sí, vamos a hacer esto. Haz un exégesis de algún pasaje. Ese va a ser tu proyecto. Haz un exégesis de algún pasaje. ¿Cuáles son los parámetros? No lo copies de alguien, no lo copies de algún pastor, no lo copies del sermón del domingo. No digo que te vayas a Levítico o algún profeta, ¿verdad? No digo que te vayas allá, pero tampoco te vayas a algo muy sencillo. En oración, ponte a orar, ponte a leer la Biblia y encuentra un pasaje y lo vas a interpretar. No vas a interpretar un versículo, no va a ser la interpretación de un versículo, vas a hacer la exégesis de un pasaje, de una idea completa. Cuando lo leas vas a entender de dónde a dónde acaba la idea. Tú lo vas a entender, tú vas a saber de aquí a aquí es una idea, de esa idea pueden ser 3, 4, 5, 10 versículos. Haz una exégesis. ¿Qué vas a hacer en la exégesis? Vas a poner en práctica este resumen de estos 5 puntos. Todos estos 5 puntos estuvimos viendo en 6 meses, cada uno por uno, y ejercicios y explicándolo. Ahora te toca a ti hacerlo. ¿Ok? Entonces, me vas a entregar ese trabajo y vamos a hacerlo así. Vas a poner el versículo, o sea, vas a poner el pasaje que vas a hacer la exégesis. Y abajo me vas a ir poniendo tu desarrollo. Vas a ir poniéndome tu desarrollo, tu contexto general, tu contexto particular o tu observación, ¿verdad? Los recursos literarios. Vas a írmelo desglosando. Que yo vea qué versículo vas haciendo. Escribe que se entienda. Yo hago uso de las sangrías. A ver, voy a buscar aquí alguna predicación que tenga. A ver, déjenme recientes. Este, este es mi sermón del domingo. Esto es ya algo. Ah, no, mejor lo voy a hacer aquí, compartir la pantalla. Espérenme. ¿Me regalan 5 minutos? A ver. ¿Ven mi pantalla ahí? Sí, ¿Sí la ven? ¿Sí la ven? Ok. Ahora, miren, me voy acá, por ejemplo. Empiezo con el pasaje, ¿ya vieron? Empiezo primera de Pedro
y pongo capítulo 3, versículo 1 al 6. Esta vez lo leí, otras veces no lo leo, pero yo sé qué pasaje es el que estoy. Y entonces empiezo yo con mi introducción, ¿no? Un tema de controversia, un tema chocante, cuando, ya no veo yo aquí, cuando, y fíjense cómo puse separado y con mayúsculas. ¿Por qué? Porque esto cuando yo lo leo, yo lo interpreto así. Ay, no me veo, ahí está. Cuando no se tiene. Para mí significa eso, ¿ya vieron? Entonces, cuando yo estoy predicando, este es un tema chocante, obviamente yo uso más palabras, y cuando veo esto, cuando no se tiene la perspectiva de Dios. Yo solito hice mi énfasis con esas palabras. Y entonces empiezo, asimismo vosotras, y explico, sangría, y explico. ¿Ya vieron? Esta frase nos ayuda a entender todas las instrucciones que ahora les da a las mujeres. ¿Qué aprendimos en la lección pasada en Primera de Pedro 2? ¿Cómo eran perseguidos, acusados falsamente? En mi mente yo ya tengo la idea, entonces ya puedo explicarlo con más palabras. Aquí solamente estoy poniendo la idea, ¿verdad? Nos dice ustedes, y lo con mayúsculas, porque ese es lo más importante. Sean santos a pesar de la adversidad. Y luego pongo versículos que respaldan, ¿no? Y se fijan, otra sangría más adelante. Pero aquí solo dije una frase, no he dicho todo el versículo. Ahora sigo con el siguiente. Asimismo, mujeres estén sujetas a vuestros maridos, y empiezo a hablar, porque habla de qué, de la sumisión. Ahora yo empiezo aquí a hablar, ¿qué es la sumisión? ¿Ya vieron? Y empiezo a desarrollar mi tema. Hago uso de mayúsculas, hago uso de sangrías, hago uso de negritas, separo las letras. ¿Por qué? Porque al momento de yo estar leyendo, ¿ya vieron cómo aquí hay unas mayúsculas? Entonces, si yo no alcanzo, como yo ya sé el tema, no lo tengo que leer. Eso es importante. Cuando tú desarrollas el tema, ya no lo tienes que leer. Solo volteo a ver mis notas, y ¿qué encuentro en mis notas? Yo solamente veo conocer, entender y vivir. Ya sé a qué se refiere. Nosotros tenemos que conocer el diseño original, entender el diseño original, vivir el diseño original. ¿Ya vieron? Esto me va ayudando. Subrayo palabras. ¿Ok? Esto es del domingo pasado. No tengo aquí a la mano alguna donde use colores, pero ustedes pueden utilizar colores. ¿Y ahora cómo dejo de compartir? Alguien que me diga. Ah, ya lo encontré. Ya, ¿verdad? ¿Ya no estoy compartiendo o sí? Ya no. Ok. ¿Sale? Entonces que yo sepa el pasaje que están estudiando, y váyanme haciendo de manera que se entienda su desarrollo que van haciendo. Preguntas siguiendo estos 5 puntos. Los que no estuvieron el cuatrimestre pasado, háganlo. No se frustren. No se frustren. Con las preguntas que les dije que se hicieran, lo van a contestar muy fácil, y se van a dar cuenta que no es algo para estresarse y morirse. Es algo que requiere solamente práctica. ¿Sale? Pues vamos a pararle aquí. Descansen.